Oye, ¿qué? ¿Saldremos de esta, Butch? Butch. 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 ¿Sabes una cosa? Yo te voy a llamar cabeza. Yo te voy a llamar orejón. Dos hombres y un destino. Esta no es la intro que ustedes esperaban y no es la intro que queríamos hacer. Pero es lo que hay. Dos hombres y un destino. Bienvenidos de nuevo a Cineclassic Canal. Cine de altura, cine gigantesco, cine protagonizado por dos grandes de los más grandes que ha habido jamás en este negocio del séptimo arte, como son Paul Newman y Robert Redford. Vaya pareja estelar, vaya pareja protagonista para una película mítica de 1969 dirigida por George Roy Hill de una manera impecable, magistral. Es una película que realmente ya llega a un límite entre lo que es considerado cine clásico al uso, el más purista, y el cine moderno, el cine que se hace ahora. Es una película impresionante, es una película que marca lo que es el comienzo de una relación laboral y de una gran amistad entre Paul Newman y Robert Redford, y esa química de estos dos actores se refleja durante todo el metraje. Es maravillosa, es un peliculón del oeste. Tratándose de Butch Cassidy y Sundance Kid, dos personajes que existieron en la vida real, estamos viendo una película que te avisa al principio que lo que vas a ver en pantalla es muy fiel a lo que sucedió en la realidad. Y la realidad es que estos dos forajidos de buen corazón, forajidos que todo el mundo quería, viven una serie de aventuras a lo largo de esta película. Una serie de aventuras que desembocan en un viaje a Bolivia. ¿Por qué? Porque después de atracar trenes y trenes y trenes, con un cierto toque de humor, porque es bastante comedia esta película en sí, pero no dejamos de ver un western crepuscular sobre dos personajes que ya han atracado demasiado, que están pensando en dejarlo, y que hay un hecho puntual en la película que les empuja a querer viajar a Bolivia, y es que el dueño de una de las líneas de ferrocarriles que asaltan pone precio a sus cabezas, quiere capturarlos, pone tras de sí a un grupo de jinetes comandados por un indio que lee muy bien las huellas, que no se le escapa una. Mucha presión en determinados momentos de la película para el personaje de Paul Newman y el personaje de Robert Redford, y Etta Platt, que es la novia del personaje de Robert Redford, de Sundance Kid, que en realidad es... No vamos a decir que comparten novia, es como la gran amiga de Butch Cassidy y la novia de Sundance Kid. Es la tercera en discordia, la tercera del equipo. Los tres viajan a Bolivia para escapar, ya digo, de esa presión por parte de esos jinetes que, aunque se supone que vienen a hacer cumplir la ley y a capturarlos, realmente dan la sensación de que son los malos y de que Butch Cassidy y Sundance Kid son los buenos de la película, como en realidad lo son. Forajidos de buen corazón, no estamos viendo forajidos de estos típicos forajidos asesinos que se ven en muchas películas del oeste, sino vemos a dos personajes que despiertan una tremenda empatía en nosotros. Es muy difícil no sentir empatía por la forma de actuar de Paul Newman y Robert Redford. Qué grande, simplemente nombrarlos ya llena cualquier pantalla. Es increíble la presencia de ambos, los guapetones que son los dos. Ojo que yo soy bastante machote, pero tengo que reconocer que hay pocas parejas de actores tan guapísimos como estos dos maravillosos, Redford y Newman, Newman y Redford. George Roy Hill, el director de la película,
Los cogió aquí, los convirtió en leyendas y ya los consagró como pareja de cine en El Golpe, en esa maravillosa El Golpe que ya tuvimos, que ya analizamos en Cine Classic Canal. Y qué pareja, es que muchas veces sobran las palabras. ¿Qué podemos decir de Paul Newman? ¿Qué podemos decir del Buscavidas? ¿Qué podemos decir de Harper? ¿Qué podemos decir de una filmografía altamente valorada, con un carisma tremendo por parte de este actor maravilloso? ¿Qué podemos decir de Robert Redford, de ese fundador de ese festival de cine de Sundance Kid, lógicamente? Tomó el nombre de su personaje para crear este certamen cinematográfico. Y Robert Redford, Paul Newman, esos antecesores de lo que ahora serían Tom Cruise y Brad Pitt, por ejemplo, diciéndolo así con las distancias que marcan, las generaciones, las formas de actuar, pero Robert Redford y Paul Newman ya tenían una forma de actuar en aquella época que traspasaba los conceptos de interpretación clásica y nos metían ya en otro concepto, en otro nivel totalmente distinto. Hablaba de Etta Place, hablaba de la novia de Sundance Kid, hablaba de Catherine Ross, de una maravillosa, preciosa, carismática actriz que realmente tenía que tener mucho peso actoral para poder encajar entre estos dos gigantes como son Newman y Redford. Entonces estamos hablando de una actriz que complementa perfectamente a esos dos forajidos, que huye con ellos, que incluso en algunos momentos de la película participa en atracos, en golpes, todo contado con mucha picaresca, todo contado sin excesiva violencia. De hecho, el personaje de Butch Cassidy, el personaje de Paul Newman, no es para nada un pistolero, todo lo contrario, es el cerebro, como él mismo se declara, y el gran pistolero es Robert Redford. Hay momentos de la película en las que desenfunda el revólver y nos deja totalmente locos, con esa maestría, con esa velocidad, con esa dinámica de mover el cuerpo para confundir al que está delante de él y disparar sin ningún tipo de error. Es maravilloso, maravilloso todo lo que os diga de esta película. Tiene un desenlace que evidentemente no voy a compartir con vosotros, que es uno de los más épicos de la historia del cine, una vez que ya llevan un tiempo en Bolivia y por una serie de circunstancias se ven otra vez atrapados. Ese desenlace, esa foto final de la película, ese todo conforma uno de los grandes capítulos en la dirección y en la interpretación del cine de los 60 y del cine en general. Una banda sonora también de muchísimo peso en la película, compuesta por el mítico Burt Bacharach y que ganó el Oscar a la mejor banda sonora. Ojo a una banda sonora que, ya digo, es una transición entre las bandas sonoras clásicas y las modernas, una banda sonora impresionantemente divertida, dinámica, que acompaña a los dos personajes perfectamente. Una canción, Raindrops Keep Falling on My Head, una canción mítica que realmente una vez que la escuchas se te mete en la cabeza y es muy difícil desprenderse de ella. Una escena mítica que tiene que ver con esa canción. Una película fascinante que además tiene una serie de anécdotas curiosas, como por ejemplo que esa escena en la que aparece esta canción, Raindrops Keep Falling on My Head, esa escena que es una de las más repetidas, carismáticas, vistas de la historia del cine, esa bicicleta que monta Paul Newman con Catherine Ross, esa canción acompañando un paseo como si todo fuera hermoso en la vida, como si no fueran forajidos, como si el optimismo invadiera todo el metraje. Esa canción es preciosa y esa canción se pone en un momento en el que le dijeron a Paul Newman que se afeitara el bigote porque no consideraban que el personaje de Butch Cassidy en ese momento tuviera que llevar bigote. Parece ser que había una especie de discrepancia entre que un hombre llevara bigote, montara en bicicleta, no sé muy bien explicarlo, pero el caso es que le impusieron a Paul Newman que se afeitara el bigote para que quedara mejor en ese trocito de película que parece un videoclip con esa canción mítica. Una canción, por cierto, que querían encargarle a Bob Dylan que fuera el cantante.
El mítico Bob Dylan ya estaba en aquel momento estratosférico, no quiso cantarla, se la encargaron a B.J. Thomas y sinceramente la voz cálida, la voz amable de B.J. Thomas encajaba perfectamente con ese tema. Y ojo, Dustin Hoffman, Steve McQueen, Marlon Brando, Warren Beatty, que fueron los nombres que sonaron para interpretar a Butch Cassidy. Al final se decantaron por Paul Newman, acierto pleno, acierto máximo, y fue Paul Newman el que sugirió a Robert Redford para interpretar a Sundance Kid. Perfecto todo. Una película que, ya decimos, se rodó en escenarios naturales de Bolivia, en gran parte, que alojó a los actores principales en un hotel en Bolivia que tuvieron, parece ser según las habladurías, un montón de días y noches de juerga con mujeres del lugar, muchos bailes, mucho alcohol, muchas risas y mucho carisma que dejaron allí en aquel país. Una película que fue un éxito de público y crítica en 1969, que revolucionó el western introduciendo una faceta de humor totalmente distinta a la que se solía usar, que introdujo el concepto de buddy movie, de película de colegas, película de dos pistoleros que se ayudan, como podemos ver también por ejemplo en las películas policíacas, el caso de Arma Letal, etc. La buddy movie fue un concepto que introdujo con mucha fuerza Dos hombres y un destino, una película mítica, una película con Paul Newman y Robert Redford. Creo que es aval suficiente para que os animéis a verla, a disfrutarla, a comprenderla, a descubrirla y a amarla tanto como yo la amo. Si os ha gustado este vídeo, por favor dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este, dadle a la campanita de notificaciones, seguidnos en Instagram, cuidaos muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren. Y millones de gracias.